días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Carlos Bermejo. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, trabajando con mucha pasión, también en un contexto de lo que se llama fatiga pandémica. Fatiga pandémica. Lo estábamos hablando antes, que a mí me está resultando más difícil la segunda ola que la primera. No sé si es algo normal, pero es verdad que sí se nota el cansancio, sí. A mí me afectó la primera, nos afectó al centro, después me resultó muy largo el proceso de recuperación. Ya nos ha llegado la segunda a nivel de centro, es decir, tanto para residentes como para trabajadores. Ya la hemos superado. Yo sospecho que llegará un tercer golpe en algún momento, aparte del golpe sostenido que es la incertidumbre y Claro. los diferentes impactos que tiene sobre las personas, las familias y los dineros, ¿no? Porque Sí. efectivamente. Y otros nuevos impactos que están empezando a emerger, que es pues la escasez de enfermería que vamos a acusar en los próximos meses o quizás años en España, no sé si de otros grupos profesionales también, que va a afectar directamente a los centros, digamos, más humildes, ¿A donde qué te refieres con escasez de enfermería? no hay enfermeros Ah, para cubrir bajas, no hay enfermeros suficientes. No sabría explicar concretamente, porque yo no he hecho el diagnóstico y el análisis, para explicar las causas. Supongo que son múltiples, pero el hecho es este, que los enfermeros y enfermeras, como ha sucedido ya en otro momento histórico no tan lejano, hace algunos años, pues en este momento están recibiendo ofertas de trabajo más ventajosas para ellos, porque quien puede las hace para tener, ¿no? claro. Y en los centros como los nuestros de cuidados a mayores, de iniciativa privada, con financiación pública, concertados, las posibilidades de pagar son menores, como son los conciertos, que son Claro. muy bajos realmente. Y entonces vamos a encontrar una dificultad que la van a pagar las personas mayores en los, como digo, próximos meses, y quizás se extienda más. Sí, es Pero es verdad una que realidad durante... española y también portuguesa, y no sé si otros países también. Está habiendo migración hacia otros países de estos profesionales, y algunas universidades ya están haciendo movimientos para buscar inmigración de, pues, por ejemplo, Chile, ¿no? Buscando contactos para ver si es posible que haya personas que, por ejemplo, cursen aquí el último año y ya tengan promesa de entorno laboral durante un tiempo, como proyecto vital, ¿no? Hay como daños colaterales que todavía no acertamos a advertir. En los próximos años veremos con dureza, también dependiendo cómo salgamos de esta, pero sí que es verdad que ya se empiezan a observar algunas tendencias. No sé si llamarlo mal colateral o daño colateral de la pandemia, pero lo cierto es que están surgiendo en un momento de pandemia determinadas normativas o proyectos de ley que se están criticando, entre otras cosas, aparte del fondo, por el modo y el momento en el que se están aprobando. Hoy queríamos hablar contigo de una de ellas que está de rabiosísima actualidad, que es la inminente aprobación de la ley de eutanasia en España. Yo quería hacerte no muchas preguntas, porque es un tema que dominas muchísimo. Yo creo que nuestros lectores ahora creo que necesitan respuestas lo más concretas posibles. Pero, ¿es verdad que esta ley se ha aprobado sin ese consenso, como están diciendo los obispos y algunos sectores médicos? ¿Es verdad que no se os ha consultado a los expertos en cuidados paliativos, en ese dolor del final de la vida? Eso quería preguntar por un lado. Y luego, si quieres, entramos en detalles de la ley, si es tan mala como la cuentan, si hay algo salvable, si no. Bueno, si me perdonas, aunque sigamos haciendo el esfuerzo por ser muy escuetos y concisos, Uh-huh. pero me parece que debería ser ya de rigor cuando se empieza a hablar de la eutanasia en estos momentos, pues traer al corazón y a la cabeza a las personas que son los protagonistas, que en particular son los que más sufren y Sí. no encuentran sentido a sus vidas porque su dolor se les está haciendo eh, insufrible, insoportable. Los protagonistas no son los partidos políticos,
ni los pensadores, sino que deberían ser estas personas que serían las que se encuentran en lo que la ley llama contexto eutanásico. Sin duda, yo, a mi juicio, aprobar ahora una ley en este momento me parece obsceno, cuanto menos. Ni siquiera por el hecho de estar a favor o en contra, sino porque llevamos casi un año diciéndonos atención, 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 los frágiles, que se pueden morir por falta de cuidados, y hacer una ley en este entorno en el que las sirenas todavía están encendidas para decir atención también, quien se quiera morir ya tiene el derecho de que esto esté en la cartera de servicios, ¿no? Sin querer minimizar las circunstancias que le pueden llevar a este deseo de muerte, me parece cuanto menos obsceno. Quien quiera en este momento subrayar el principio de autonomía, es que somos dueños de nuestra vida en la argumentación, ¿no? Sabiendo que esto es tan difícil de argumentar y de contraargumentar, me parece que es el momento también de decir que nos hemos dado especialmente cuenta que nuestra autonomía es relacional. Esto lo ha puesto muy en evidencia el informe del Comité de Ética Español, informe del Comité de Ética Español a propósito de esta temática, que quizás estábamos haciendo una hipertrofia de la autonomía y ahora nos hemos dado cuenta también de cuánto interdependientes somos para proteger la vida, para conservarla, y cuánto corresponsables somos para cuidarla. Creo que en este momento hacer una ley de este tipo pues es, a mi juicio, un insulto al sentido común y también es un secuestro a una dinámica natural que debería producirse en cualquier momento legislativo, que es promover el debate y la escucha recíproca, ¿no? Diríamos, allá va un proyecto, el que sea, y adelante, a debatir, a discutir, a argumentar, a contraargumentar, a los medios de comunicación, los pensadores, los investigadores, los grupos profesionales, las asociaciones de pacientes. Escuchemos, al menos el que quiera, que tenga la posibilidad de escuchar voces plurales y múltiples. Una aceleración, como a mí me parece que se ha producido en este proceso, me parece que responde a unas estrategias de las que cabe dudar de su sinceridad en relación a los contenidos de la ley, ¿no? Si no está viendo, y si los está viendo, yo casualmente me estoy privando de ellos, ¿no? Debates son escasísimos, muy poquitos. Me parece que realmente no los está viendo. Y esto es un insulto a la sociedad, porque la sociedad tiene que debatir. Quien piense a favor y quien piense en contra. Pero los políticos no pueden trabajar sin los filósofos, sin la ciudadanía, con unas encuestas que no son todavía en profundidad, porque nos arrojan estimaciones que también hay que contextualizarlas en el contexto de a ver si realmente lo que la sociedad, cuando dice estar a favor o en contra, realmente dice lo que luego dice la ley o está queriendo decir, como en otros momentos hemos dicho, ¿no? Que lo que quiere es no caer en el encarnizamiento técnico, ¿no? Terapéutico, diagnóstico, humanizar. Sí, hemos hablado un montón de veces de aquello, de la dificultad de los términos en estas cosas del fin de la vida que confundimos, y nosotros los primeros, eutanasia, muerte digna, encarnecimiento terapéutico, metemos todo en el mismo saco y es verdad que hay multitud de realidades y muy distintas. Y uno no sabe si realmente esta ley favorece la eutanasia, sea lo que sea, si estamos hablando debe favorecer el suicidio asistido, si se toca algo o no el tema de los cuidados paliativos, y bueno, y luego el problema que tú has planteado al principio, el de la falta de esa obscenidad que dices tú de falta de diálogo. Luego hay una cuestión, Jesús, que yo no suelo tocar porque no me considero para nada con autoridad para hacerlo, pero en este momento me parece que la percibo
con mediana claridad. Y es que dentro de los grupos políticos no hay un posicionamiento único y se está fingiendo un posicionamiento único. Por los intereses que sean y que obviamente no siendo experto en politología se me escapa. Pero claro que se puede ser de izquierdas y militar en alguno de estos partidos actuales y estar en contra por razones filosóficas, por razones de argumentación antropológica y también, como no, por razones religiosas o convicciones religiosas para quien quiera subrayar sobre todo que la vida es un regalo, que toca más cuidarla que gestionarla en el máximo de sus posibilidades. En este momento he podido tener diálogo sobre estas temáticas y otras con algunos pequeños grupos políticos de diferente signo y también yo me doy cuenta de que dentro de los miembros de las asambleas de gobierno o de los parlamentarios, el argumento más fácil de utilizar es que la sociedad lo pide. Esto es un gran error también, ¿no? Porque la sociedad podría pedir que se conduzca de repente por la izquierda, ¿no? O que el tiempo de trabajo sea menor, o que finalmente intervengamos sobre la naturaleza para que todos los hijos que podemos tener sean listos, ¿no? Lo que pasa es que ese debate se toca, José Carlos, con las imágenes, con las historias que vemos en los medios de comunicación una y otra vez de personas que en plenitud de sus facultades mentales deciden que llegado un momento de máximo sufrimiento o de un sufrimiento insoportable en una enfermedad incurable o degenerativa y demás, quieren tener la última decisión sobre el destino de su existencia. Y eso, al menos así planteado, no sé si resulta difícil de objetar, pero cuando menos es un argumento que se puede comprender, el de la persona que quiere evitarse a sí mismo un sufrimiento indecible o está conectado a una máquina sin posibilidad de curación y ver cómo se va degenerando y cómo su familia sufre y demás. Claro, ¿se puede abordar una ley en general sin tocar estos temas particulares? Sí, es muy interesante lo que dice Jesús. Me parece que hay varios temas. Uno es el tema de la persuasión. Es decir, como dices, es frecuente que cuando hablamos de este tema se utilicen casos concretos para intentar argumentar. Bueno, yo creo que habría que hacer una pequeña reflexión sobre lo que es persuadir y lo que es manipular y lo que es coaccionar. Y la política se debería apoyar en la legítima persuasión por el peso de los argumentos, donde todos los agentes que tengan que dialogar tienen derecho a argumentar por el peso de los argumentos. El uso de situaciones dramáticas, excepcionales, que trabajan por reivindicar una posición o la contraria, puede cuestionarse si es el método más sano desde el punto de vista de la legítima persuasión política en el sentido genuino de la polis, de lo que tiene que hacer el hombre que tiene que gobernar lo común, la ciudad, ¿no? Y la ciudadanía. Los predicadores sobre este tema, pongámosles este nombre, ¿no? Entre los que puede estar incluido, pero quiero referirme a los que utilizan sobre todo casos concretos. Me parece que están deslizándose más hacia una manipulación que hacia una persuasión. Hay que escuchar más también a los filósofos, no solo a los fotógrafos de lo circunstancial. Los filósofos son necesarios. Más aún, me pregunto si se puede ser político sin una formación suficiente filosófica para argumentar. No sé qué nos dirían los sabios griegos. Luego hay una cuestión que tú has puesto en el caso concreto de quien legítimamente y a quien hemos querido, yo al menos, traer al corazón en el inicio de esta conversación, ¿no? Que son esas personas que más sufren y no encuentran sentido a su vida y expresan su deseo de morir, ¿no?
la transición del mundo de los deseos al mundo de los derechos no se puede sostener. No se puede sostener siempre. No todo lo que se desea se puede llevar al mundo de los derechos y por lo tanto también al mundo de la sociedad y de la colectividad para generar una cartera de servicios que permita satisfacer lo que legítimamente se desea, ¿no? En fin, O sea, escuchabas ¿qué respondemos a esas personas? Bueno, antes de responderles nos tenemos que preguntar, los que los oímos, nos tenemos que preguntar eh, si estamos haciendo lo posible para que esas vidas puedan vivirse con sentido y con todo el sufrimiento aliviado posible, o si estamos descuidando. ¿Y eso es compatible, José Carlos? ¿Se puede trabajar para evitar esos sufrimientos y que la vida, mientras sea vida, sea digna? Y también trabajar para los casos en los que eso ya no suceda. Esa vida, cuesta decir que ya no es digna, porque toda la vida lo es, pero esa vida para quien la vive es insoportable. A quien le resulta insoportable, además de preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible, tendremos que preguntarnos si tenemos alternativas diferentes a la transformación de su deseo en un derecho universalizable. La atracción que la muerte va a tener después de esta ley, la seducción que la muerte va a tener para los frágiles, creo que se nos está escapando de la visualización en este proceso, ¿no? Qué es Claro que qué es lo peor de esta ley, José Carlos? ¿Qué supone? ¿Qué puede suponer esta ley para la sociedad española? En caso de aprobarse tal y como parece que se va a aprobar. bueno, va a suponer, yo creo, un conflicto social muy grande, supone una transformación del concepto de ser médico, que durante toda la historia de la humanidad ha estado apoyado pues en el juramento hipocrático, no daré nunca una sustancia al otro ni aunque me la pida para que no sea proteger, cuidar la vida. Es una transformación, yo creo que es un brindis al individualismo, mucho más que a la dimensión social y comunitaria. Puede ser una gran relajación del compromiso por cuidar, porque, digamos, pues los que estén menos cuidados tienen ya en el menú la posibilidad de pedir la muerte y sentirán quizás así pues una liberación, no solo para ellos, irse del infierno en el que sentirán que viven, sino también de liberación para los demás. Generará unos conflictos inmensos en las personas que no sean directamente las que expresen la voluntad, sino que la hayan expresado con antelación y la hayan dejado en su expresión de voluntades anticipadas, a ver cuándo y quién y por qué en concreto, ¿no?, se ejecutarán las directrices anticipadas, cuándo, quién, ¿no?, y por qué. Y luego generará una dificultad para todas las instituciones que colectivamente se posicionan de manera contraria a esta ley a la hora de gestionar servicios en colaboración con las administraciones públicas, o lo que podríamos llamar el concepto de objeción de conciencia institucional, que la ley no lo prevé, ¿no? Generará una dificultad también dentro de la propia institución de la Iglesia, posiblemente, que pues ya se ha expresado en contra de cualquier complicidad o alineamiento, y también complicidad en el sentido de poder trabajar pues con alguien que practique y derivando personas en circunstancias en las que les pudiera tocar, ¿no?, recibir este derecho después de la ley. Está sin estudiar el duelo post-eutanasia, es decir, un aspecto que tiene que ver con la dimensión relacional del ser humano, incluido después de muerto, que es que dejamos a los supervivientes, ¿no? Y no sabemos lo que dejamos porque el histórico no ha generado todavía conocimiento en los países en la que, claro, sobre este fenómeno social. A mi juicio es un atrevimiento y una osadía que responde, francamente, desde mi punto de vista, mucho más
a intereses circunstanciales de las alianzas políticas que a las verdaderas razones que tendrían toda legitimidad para argumentarse en debates filosóficos en una dirección o en otra. Y en ese sentido me parece no solo obsceno, sino que me parece que nos falta en este momento hondura política en los diferentes signos, incluso para que este sea considerado como el mejor momento para hacer una ley al respecto, en una dirección. Pero es necesaria, aunque no sea en este momento, sería necesaria una ley a este respecto. Bueno, yo creo Porque que hemos hablado durante muchos años, y tú me has enseñado muchísimas cosas y a nuestros oyentes sobre los cuidados. De hecho, tenemos una visita que nunca está de más hacer, que yo recomendaría que hicieran a vuestro hospital. Tenéis toda un ala de un hospital dedicada a las personas que están en sus últimos días y a los familiares que les acompañan en los últimos momentos. Y ese final de la vida es algo que durante demasiado tiempo probablemente nos ha dado tanto miedo a abordar como sociedad, que probablemente esta ley sea todo esto que tú has dicho, pero sí que parece que tal vez sí sea hora, tal vez con la pandemia no, pero tal vez sí sea hora de afrontar realmente qué pasa y qué podemos hacer en los últimos momentos, porque simplemente decir que no a esta ley, no sé si nos dejaría cojos. si la sociedad se ha movido en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que no se ha movido con una orquestación saludable para hacer marcos legales, sino que hemos llegado a tener 7 leyes autonómicas que regulan el proceso de morir digno. Sí. Son leyes generalmente muy buenas, que piensan fundamentalmente en el morir producido después de una larga enfermedad crónica irreversible, es decir, en este contexto que tú estabas describiendo, que tiene más que ver con los cuidados paliativos. Sí. Esta ley no piensa solo en este formato de morir, sino que está pensando en diferentes escenarios. De hecho, no es incompatible lo que se regula en esta ley con un buen funcionamiento de los cuidados paliativos, al cual todavía no hemos llegado ni por asomo. ¿En la ley no se tocan los cuidados paliativos? En la ley se prevé, se supone que tiene que haber una respuesta paliativa suficiente en el contexto en el que se legisla, pero no es una ley de promoción de los cuidados paliativos como lo fuera la del 14 de julio del 2017 de la Comunidad de Madrid, o como lo fuera la primera de Andalucía, ¿no? Y después de Aragón y de Galicia, en fin, en Navarra, las diferentes que se han ido haciendo a lo largo de estos años. Esta es una ley que da un salto en el vacío, diríamos, con una grandísima diferencia del resto de las leyes, que pretendían humanizar el final de la vida, quitar todas las confusiones que había a nivel terminológico, promover un final con sedación, sin sentimientos de culpa, con una buena praxis, ¿no? Con un buen acompañamiento, una paliación que evitara los encarnizamientos en los que tanto podíamos haber estado cayendo después de este, ¿no?, imperio del poder de la tecnología que puede suceder en torno al final de la vida. Ahora, la gran diferencia, a pesar de todo lo garantista que se puede decir, que pretendidamente es el texto, ahora lo que se hace es otra cosa totalmente diferente, que ya no podemos utilizar, a mi juicio, la palabra de humanizar el final, ¿no?, mediante el reconocimiento de un deseo transformado en derecho. Ahora es otra cosa, es transformar en la cartera de servicios de una manera radical en salud, ¿no? Es decir, yo te doy procesos diagnósticos, te doy procesos terapéuticos, también te doy la muerte cuando te encuentres en contexto eutanásico. Es un salto al vacío impresionante. He tenido estos días algunos diálogos con algunos ex líderes políticos de diferentes signos. Algunos me han dicho que también va a generar una gran brecha
dentro de los grupos profesionales médicos, ¿no? Sí. Bien sabemos que donde hay, yo me atrevería a decir, más materia gris en los colegios profesionales que dan cita también a las personas mayores, ¿no? No solo a las últimas generaciones, sino a la experiencia acumulada, ¿no? Los colegios profesionales, ninguno de ellos se muestra a favor en el contexto de los médicos, ¿no? Las nuevas generaciones de los médicos parecen tener un criterio diferente porque ya son hijos también de una ausencia de filosofía en el proceso formativo, ¿no? Es lo que se ha hablado mucho en las distintas leyes educativas, que se arrinconaba el pensar filosófico, que parecía que no era un saber útil, y estamos viendo que a veces nos falta muchísima base para poder pensar y discutir y escucharnos, que al final parece ser que todos los problemas empiezan a venir por ahí. Y luego, Jesús, yo creo que va a haber también algunos problemas en su implementación, porque me decían, y creo que tiene su sentido, será probable que muchos jefes de servicio que tienen músculo y que tienen histórico y gerentes, que no son de las últimas generaciones precisamente, tengan dificultades personales y como profesionales para para facilitar que esta ley se implemente en sus servicios. Tenemos que seguir hablando de ello, José Carlos. Nos parecía muy interesante que esta misma semana pudiéramos contar con tu opinión, pero igual también sería interesante, lo lanzo aquí, lo pensamos después en privado, la posibilidad de hacer un debate. Sabes que nosotros los jueves hacemos debates en religión digital. Tal vez sería el momento de intentar juntar a expertos de distinta índole para hablar de este tema, que yo creo que faltan lugares donde plantear y donde escucharse. Y nosotros, en la medida de lo posible, vamos a intentarlo. Siempre es un placer hablar contigo y que nos ilumines con tu experiencia, además de con tu saber, porque lo que decíamos antes, son muchos años trabajando con el sufrimiento en la cara y viendo rostros de la gente que sufre, y te da mucha más carga moral para poder opinar de este y de otros temas, o al menos eso nos parece. Muchísimas gracias, José Carlos, un auténtico placer. Un abrazo, y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.